Los precios de la leche en la tranquera están perdiendo terreno frente a la inflación. Bueno, ¿cuánta cosa está perdiendo terreno frente a la inflación? En la República Argentina, uno de los grandes cascabeles que nadie le ha podido poner al gato, la inflación. Bueno, quiero charlar con Andrea Pacerini, que es coordinadora de lechería de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa y Confederaciones Rurales Argentinas, a propósito de los valores que venían recuperándose durante el invierno, pero en agosto la situación no fue de lo mejor. Andrea, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto, y la verdad es que estaba pensando cuántos años hacía que no iba a Bahía Blanca y no me acuerdo. Bueno, ¿y qué fue lo último que hiciste en Bahía Blanca? Y fui a un consejo de Carvap, porque, bueno, antes de la cuarentena siempre, de la pandemia, mejor dicho, siempre, digamos, los consejos de Carvap, varios al año, tratamos de que sean en distintas regiones de la vasta geografía de Buenos Aires y La Pampa, y me acuerdo que hicimos un consejo de Carvap, y creo que también habían hecho un congreso de Ateneos. Bueno, nada, no me acuerdo qué año fue, pero no importa, ya volveré. ¿Te acordás cuándo fue la última vez que la leche siempre tuvo un margen versus la inflación? Mira, ¿viste las montañas rusas? Bueno, un poco, como vos bien decías, los empresarios argentinos de cualquier rubro estamos bastante mal acostumbrados a correr, o sea, que nuestros costos estén por encima de los precios a los cuales quienes venden productos diferentes, que no es leche fluida, que la leche fluida tiene sus complejidades extra, ¿no? Los costos suelen estar por arriba de los precios, y en el caso nuestro, vos sabés que el grueso de nuestros costos, que son los costos de alimentación de las vacas, están dolarizados. Por supuesto que también, que no es el dólar libre, ¿no? Pero los insumos nuestros tienden a superar o aumentan en dólares o no están al dólar oficial, sino que terminan corrigiendo por los otros dólares, ¿no? Entonces, por eso hay una frase que yo dije para tratar de explicar esto. Digamos que no es ni el 200,50 ni el 105,50. Claro, la complejidad de los que producimos leche cruda tiene varias aristas. Una es, yo traté de graficar eso una vez, para que la gente que no está en esto entienda mejor, que la vaca come dólares y le ordeñamos pesos. ¿Por qué? Porque a nosotros no vamos una vez al mes o una vez por quincena a llevar nuestra leche a la industria o al comercio, sino que nosotros, como ordeñamos los 365 días del año, la vaca no puede quedar 2 veces por día, es lo más común en Argentina, la vaca no puede quedar un solo día sin ser ordeñada, con lo cual nosotros no tenemos bolsas de leche. Entonces, estamos en un lugar de la cadena muy vulnerable, porque todos los días viene el camión de la industria que nos compra la leche a buscarla. Y nosotros todavía, te diría que que la mayor parte de las veces, llegando a fin de mes, no sabemos qué precio va a tener la leche, que nosotros no tenemos más remedio que sacar todos los días del campo. ¿Y qué precio tiene hoy la leche? Viene el camión, hoy. ¿A qué precio se vende? La leche de octubre, que es el último mes cerrado, estuvo alrededor de 33, 34 pesos el litro. En los últimos 5 meses aumentó entre un 4 y un 6%. Ya a partir de junio, o sea, desde el pago de la leche del mes de julio, mucho antes de que empiece la primavera, que es otra complejidad estacional, que vos producís estacionalmente más por una cuestión biológica de la vaca, se estancó, y gran parte de lo que producimos los tanderos argentinos va al consumo interno. Este año vamos a estar exportando más o menos el 25 o 26% del total de lo que producimos, pero en promedio siempre se exportó por debajo del 20%, con lo cual todo este zafarrancho de precios congelados, cuidados, etcétera, gran parte de ese desfasaje lo terminamos pagando de tranqueras adentro del tambo, un poco por esta complejidad que yo te estaba explicando recién. Vamos al tuyo, a la arboleda. Sí.
contame cuánta gente trabaja, cuánto te cuesta sacar el equipo a la cancha, no en número, porque no me quiero meter en el bolsillo de nadie, Sí. sino que... No, precisaríamos 3 o 4 programas. No, pero por eso te digo, para que la gente Sí. sepa qué movida hace el campo, qué disponibilidad hace, cuánto cuesta hacer una vaca, cuánto cuesta ordeñarla, Sí. cuánto cuesta cuidarla, cuánto cuesta sacar un producto de calidad que salga en el camión y llegue donde tenga que llegar. Bueno, para empezar, las terneras que están naciendo ahora van a entrar, estamos a producir leche, si hacemos todo más o menos bien, y después de 9 meses de gestación, de acá a 2 años y medio, 3. Para empezar, o sea, un poco largo plazo para Argentina, ¿no? O sea, las terneras que yo tengo ahora en el tambo, que tienen entre 0 y 2 meses, que están en lo que llamamos la guardería del tambo, que es la guachera, bueno, empieza una cadena muy larga. Imagínate que no sabemos lo que vamos a cobrar la leche de noviembre y tenemos terneras que van a empezar a producir, es todo inversión, desde que vos preñás la vaca hasta que la vaca empieza a producir su primer litro de leche, ¿no? Entonces, bueno, eso como primer comentario. Después yo tengo, digamos, yo estoy posicionada dentro de lo que son los tamaños del tambo en Argentina, en lo que sería un tambo de entre mediano a grande, porque vos sabés que en Argentina se consideran tambos grandes los que producen más de 10.000 litros de leche por día, yo ahora estoy en 16.000 litros, pero la gran mayoría de los tambos en Argentina, casi un 70%, producen menos de 3.000 litros de leche por día, y lo aclaro para que también quede claro que la descripción de mi caso no es representativa del tambo promedio en Argentina. Dicho esto, yo tengo 12 familias viviendo adentro del campo, porque yo estoy a 30 kilómetros de la Ruta 5, a 30 y moneditas de kilómetros de Carlos Casares, yo no puedo estar trayendo y llevando a la gente para que ordeñe y haga las demás tareas. La gente, yo tengo un mini pueblo, la gente vive en el campo y son 12 familias. Vos contratás a una persona y contratás a esa persona con toda su familia y le das vivienda y le das la luz y le das el gas y etcétera, aparte del sueldo que le pagás, ¿no? Como para que nos situemos. Yo tengo justo enfrente del campo una escuelita rural también, y todos los alumnos de jardín y de primaria, porque es una escuelita rural con jardín y con primaria, todos los alumnos de la escuelita hoy son hijos de mi gente, para que te des una idea de el arraigo y la vida rural que implica y aparte todo lo que genera. Sí, todo Correcto. lo que genera socialmente, independientemente de la vida ahora, laboral y comercial. También es muy importante siempre contar que una cosa es el trabajo directo, del cual yo te estoy hablando ahora, pero el trabajo indirecto, yo tengo, para que te des una idea, 3 veterinarios que hacen cosas diferentes, para empezar. Después, yo hago mi propio maíz, por lo tanto, y también sembrás alfalfa. En el tambo estás todo el año, no haces la fina y la gruesa como si fueras agricultor neto. Vos haces la gruesa para, por ejemplo, el maíz, porque es muy importante como reserva el silo de maíz o el maíz grano, pero también haces verdeos de invierno. En mi zona es raigras, que es un pasto, digamos, que dura, entre comillas, la vaca lo puede comer 4, 5, 6 veces y después se va. Y después haces pasturas perennes como la alfalfa, que te deberían durar, si haces todo bien, entre 3 y 4 años, que es una inversión también. Entonces, vos tenés, yo siempre digo que para ser un buen tambero tenés que ser muy buen ganadero y muy buen agricultor y buen nutricionista y etcétera, etcétera. Buen economista también y buen contador y buen montón de cosas. Pero además, vos fíjate que lo que yo te explicaba al principio de los dólares y los pesos, si vos no haces una gestión financiera y vos no prevés, si podés y tenés la espalda y no tuviste sequía o inundación, etcétera, idealmente vos tenés que ir mirando hoy cómo vas a hacer para comprar la semilla de alfalfa y el fertilizante que vas a necesitar en marzo, en el supuesto que ya hayas terminado de sembrar tu maíz. Claro, la previsibilidad es fundamental en estas cuestiones, claro, y dentro de los escenarios más halagüeños, porque después el clima juega su partido. Bueno, eso es otra historia, o sea, son muchas variables exógenas, o sea, que te son dadas desde afuera, que vos no tenés ninguna influencia sobre ellas. Lo financiero, bueno, tenés un problema adicional, que es que adentro de la cadena láctea, entre el eslabón primario, que somos los que ordeñamos la vaca, y la industria que nos viene a buscar la leche,
tenemos un problema de reglas de juego comerciales, porque hay técnicamente lo que se llama una fijación unilateral de precio. Vos entregás oralmente, pactás todo oralmente. Bueno, hay una serie de cuestiones muy precarias que estamos tratando desde CRA mayormente, porque esto es algo transversal a todo el país, de abordar con la industria, porque esto le pasa a la mayor parte de las economías regionales de Argentina. Solamente los cereales, las oleaginosas y la carne bovina tienen lo que se llaman mercados institucionalizados, o sea, precio de referencia, los precios pizarra, que se conocen más como precio pizarra. Bueno, eso la lechería argentina no la tiene, y los grandes productores y los grandes jugadores a nivel internacional son grandes cooperativas. Acá solo el 5% de los tambos están en sistema cooperativo, con lo cual todo lo que estamos, o sea, Sancor feneció lamentablemente, entonces estamos muy atrasados en lo que es todo el tema transaccional de cómo vendemos y cómo comercializamos nuestra leche. Entonces, Andrea, ¿cuánto atraso tiene el precio de la leche hoy para ustedes? Mira, a ver, yo te decía, para graficar lo de la montaña rusa, porque nosotros el año pasado estuvimos bastantes meses por abajo de la inflación, pero la comida de las vacas, o sea, todo lo que fue soja, maíz, etcétera, subió entre un 90 y un 100%. Entonces, vos en realidad ahí medías contra la inflación y te quedabas corto, pero tenías que medir contra tus principales costos. Después hubo una recuperación en pocos meses del precio que superó la inflación, llegó a estar más del 70% contra la inflación, no contra, insisto, contra los costos, y ahora hace 5 meses que estamos retrocediendo de vuelta, y bueno, como te dije, desde julio hasta ahora entre un 4 y un 6%, y bueno, fue más del 10 la inflación, ¿no?, entre julio hasta ahora. Así que más o menos esos son los parámetros. Por supuesto que el resto de la cadena, a ver, no es que el eslabón industrial tira manteca al techo, porque como te dije, al estar, al ser el mercado interno, digamos, el principal consumidor de la leche que nosotros producimos, tenés al señor Feletti que anda congelando los precios por ahí y no pregunta qué pasa con los costos, no le pregunta a la industria, no le pregunta al tambero, y además tenés un gremio que de los trabajadores industriales, los que están en las fábricas haciendo queso o leche en polvo, lo que fuere, que se llama TILRA, que es un gremio muy particular. Yo siempre digo que son los Moyano de la lechería, ¿no? Y ahí tenés un sobrecosto, porque hay, desde el 2009, cuando estaba este mismo ministro de Agricultura, el jefe del gremio, que se llama Ponce, que viene a ser nuestro Moyano, bueno, pactó, entre comillas, porque también, como es producto perecedero, también tienen mucho poder esos señores, unos bonos compulsivos por afuera de las paritarias y demás, que hacen que haya una tremenda distorsión en toda la cadena, y vos tenés más de un 40% de presión impositiva a lo largo de toda la cadena. O sea, vos comprás un kilo de queso, por decir, y más del 40% de lo que vos pagás son impuestos acumulados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el panorama general que enfrentamos, y hay que ponerle mucha garra porque bueno, a ver, vos tenés también retenciones en las exportaciones de lácteos, de queso y de leche en polvo, que es el último impuesto distorsivo que tiene la cadena, ¿no? Así que ya de por sí la riqueza que genera la cadena, gran parte de esa riqueza la captan jugadores externos a la cadena, no la capta ni la industria ni el tambo, y bueno, después tenés los grandes supermercados, que es todo un efecto cascada. Hoy un plazo de pago de más de 40 o 45 días con la inflación que hay es otro factor, ¿no?, que incide. Entonces, bueno, más o menos la complejidad es esa, pero como yo siempre digo, vos todos los días, la vaca tiene que comer todos los días, la gente tiene que cobrar su sueldo todos los meses, y vos el maíz lo tenés que sembrar en tiempo y forma, y lo mismo que todo lo demás que vos haces sobre la tierra. Tal cual. Con lo cual tenés que ver cómo seguís adelante con todo el contexto desfavorable, uh-huh. Y tratar de también, hoy tenés muchas otras amenazas, entre comillas, que tienen que ver con las mal llamadas leches vegetales, por ejemplo, y la demonización de ciertos alimentos, como viste que el veganismo viene a ser un extremismo del vegetarianismo. Entonces también ahí tenés mucho relato y tenés que salir a explicarle a la gente cómo trabajás, cómo tratás a los animales, cómo producís, etcétera, etcétera, porque bueno, en el mundo moderno esa amenaza es
es más grave que la de los jerarcas sindicales que tenemos acá. Acá tenemos amenazas más paleolíticas, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, ese es un poco el panorama que les puedo contar. Ahora quiero armar un video, tranqueras adentro, para mostrar un poco, las redes son muy útiles para estas cosas, para mostrar un poco qué pasa adentro de la tranquera y qué pasa con la leche antes de que salga del campo, ¿no? Tal cual. Andrea, bueno. Te agradezco que me hayas atendido y aparte de este panorama tan esclarecedor para saber cómo se maneja y cómo se mueve el mundo de la leche desde su concepción hasta que llega a los camiones y de allí la distribución hacia las góndolas y a la postre a las casas. Yo les agradezco a ustedes el espacio porque cualquier huequito que me dan, ahí estoy hablando de las vacas y su mundo. Es un placer. Andrea, un abrazo a la distancia y ya te digo feliz año nuevo. Igualmente, y espero ir pronto por allá. Va a ser un placer recibirte, ¿cómo no? ¿Cómo no? Gracias, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Andrea Pacerini, coordinadora de la lechería de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y Confederaciones Rurales Argentinas, hablando del mundo de la leche y también de todos sus bemoles.